buenas a todos y a todas, bendiciones. Oscar Esquivel Abarca es el invitado especial el día de hoy en estos reportajes que hacemos sobre personajes de nuestros territorio, de nuestro cantón, de nuestra región. Hoy tenemos la grata presencia de este gran señor que particularmente conozco desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De que yo tengo uso de razón, debido a que pues él está dentro de nuestra familia. Él es el esposo de una tía por parte de mi mamá y somos primos también por otra familia a la cual él pertenece. Entonces vamos en primer lugar a escuchar la presentación de don Oscar, sobre su nacimiento, su vida, cómo vivió esa etapa. Muy buenas tardes, don Oscar, y adelante ahí con su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Esquivel Abarca. Nací en El Higuero el 4 de noviembre de 1953, tercer hijo del matrimonio de Fidel Esquivel Torres y María del Socorro Abarca Espinosa. Desde muy pequeño, desde mi mínima infancia, comencé a ver el territorio allá en este pueblito muy rural, viendo las filas de San Agustín. Comencé ya cuando podía caminar, jugando y reconociendo la finquita que teníamos atrás de papá y mi hermano. Y pues ahí fui desarrollando mi niñez. Jugábamos zancos, jugábamos muchos juegos, macas que hacíamos en un arbolón que había de higuerón, juguetes de madera, carrillos para jugar. Y un avión hizo el hermano mío, un avión de un árbol muy suave que se trabaja muy bien, que es el burío. Y bueno, ahí los entreteníamos con una sencillez de esos años, porque era un lugar muy rural, no había camino en esos tiempos, cuando yo nací no había escuela, no había nada, se puede decir, era un territorio formante, un lugar. Y ahí, lo hallaba uno muy bonito, porque era, o sea, la niñez de uno, y habíamos mucho donde jugar, y ahí visitábamos, vivía mi abuela, cerquita, mis tíos, íbamos en las tardes, y también jugábamos con los primos, y algunos otros vecinos, hijos de vecinos que llegaban. Bueno, fui reconociendo la finquita por nombrecillos, le pusimos muchos nombres a la finquita, como le decíamos el Bajo del Calingueral, le decíamos el Altillo de las Moras, el Altillo del Huitite, el Alto el Níspero, y así fuimos, el Bajo del Cañal, y el Pasto de adentro, teníamos, sí, ahí íbamos comenzó a traer un ternero que teníamos de una vaca, le decíamos la vaca conga. Y así fue mi niñez, muy sencillo. Ya llegó el tiempo que tenía que ir a la escuela. Apareció una maestra, iba cumpliendo 7 años, antes se entraba 7 años, y cuando llegó una maestra de las maestras heredianas, pasó a la casa y ya mamá se puso a jugar con ella, para hacer un centro, antes hacían un centro primero. Y ya me dijo que me llamaron, yo no la saludé, entonces me dijo que cómo se va. Y ya dice, va para la escuela. Y ya le digo yo, pero no es de oyente, voy a ir, no es que vaya de oyente, va a estudiar. Y así ya entré a la escuela con esa maestra, y no, ese año lo perdí, fue poco lo que pude estudiar, porque era muy exigente ya, y no era muy rural, muy demasiado. ¿Cuál escuela era? En la escuela de Higuero, lleva el mismo nombre, sí, escuela de Higuero. Ya en ese tiempo sí había, ya cuando ya entré, ya se me quedó esa parte, ya se había formado una escuelita con la junta. Papá era el presidente de la junta y compañeros, y ya daban hasta cuarto año en la escuela. Yo entré y ese año perdí el año, y ya en el segundo año entré y adelantó un maestro muy diferente, muy bueno, es un gran maestro. Ese fue el que lo poquito que aprendí en la escuela se lo debo a Dios y a él. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerda? Don Gerardo Zúñiga Villalobos. Fui escuchando hasta llegar llegué a 5 años, saqué de la escuela.
Y ahí ya más grandecillo trabajaba De en el trabajo de gráfico. quinto año salió de la escuela. Sí, salí de quinto O sea, año de no escuela. logró sacar el sexto. No logré sacar el sexto. Ya estaba. Y ya, ¿Qué años tenía? yo cumplí 14 años y salí de la escuela Ok. un 27 de noviembre del 70. Entré en el 61, el 67. Sí, cuando terminó el año, digamos, usted Sí. salió y ya no, al año siguiente Ya al año siguiente no fui. no volvió. Ya me empecé a trabajar en la finquilla que teníamos, había un trapiche y ayudándole a papá a moler y a tirar los bueyillos y así fui pasando. Después buscamos unos terrenos, buscó papá un terreno alquilado, donde llaman el bajo, el Seibo abajo. Ahí iba con papá a trabajar y a sembrar frijoles, a sembrar maíz. Y era un amante del campo porque eso fue lo que uno pudo aprender un poquito a hacer. ¿Aún vivían ahí en el jilguero? Vivíamos en el jilguero, viajábamos casi una hora. Ajá. Después papá de ahí buscó un terreno en el Morete abajo y para ir a sembrar arroz. Fui con papá a esos bajos. Allá era muy demasiado, cuando no había camino, había que salir con unos tacones de arriba. Llegando a San Josecito, de ahí para acá, bueno, llamaban ahí Morete abajo, ahora más bien en Morete arriba, ya casi no le dicen Morete, porque ahí había una escuela y todo, ya desapareció. Ajá. Y ahora solo la escuela de San Luis. Así fui pasando ese tiempo en ese lugar llamado Higuero. Muy bonito para uno, pero muy duro. Los papás de nosotros batallaron mucho ahí viajando. Mi mamá era muy enferma y era muy mala para andar a caballo. El medio de transporte eran las bestias. Papá tenía 2 bestias y cuando salían porque tenían que ir a hacer algo, le costaba, un día estaban ya por irse y ya listaron todo y listaron las bestias y cuando iban a salir, papá la levantó mamá para ayudarle y pasó derecho y cayó al otro lado de la yegua y la yegua era muy mansa, pero ella no le pasó nada, pero le costaba mucho. Ya así fue pasando los años y ya cuando iba para 15 años, le apareció un trato a papá que mejor, un señor aquí, donde llamaban Paso el Bote, le cambiaban una finquita por la edad y que le dieron vuelta. Y una gente que era muy amigos de nosotros en el higuero, de papá y mamá, y muy buenos vecinos, se habían venido para Candelaria, para la cultura. Y es cierto que se conversaban, decían que se viniera y se venga, se finquita y venga, ahí se batalla mucho y todo. Y así aparece un señor aquí, papá, él fue a ver y duraron también tiempo para tratar, pero trataron la finquita por una finca pequeña, así. Ya no se podía estar ganado, trabajaban en cultura, pero ya poquito y así. Y llegamos el 17 de enero del año 70. Venía yo, sí, un adolescente, yo cumplí 16 años. Entonces, digamos, su infancia se desarrolla en el jilguero. En el higuero, sí, hasta la edad de ya casi. Todo lo que fue los años de escuela, Sí, todo. Los juegos, todo el periodo, digamos, a los 15, 16 años, su papá hace un cambio con un señor. Y ¿se acuerda el nombre del señor? Sí, Miguel Delgado Corrales. O sea, don Miguel era el dueño de la propiedad De la de aquí, en sí. el Paso del Bote, digamos, en el ese Paso del tiempo, Bote, sí, aquí vivimos. lo que actualmente es el Peje. Y le cambia a su papá por la propiedad en el jilguero. Sí, sí. Entonces se vienen para acá y, o sea, básicamente usted, su vida, digamos, de infante y de joven se desarrolla como en estos 2 lugares. Hacen los 2 lugares. Bueno, aquí a los 2 años, bueno, cumplí 18 años. Ajá. Pero en ese tiempo me parece que todavía la edad de adulto era 21 años. Ajá. Sí, porque no saqué la cédula. Y bueno, fuimos luchando la vida aquí, sí, haciendo amigos.
Los vecinos, muy buena gente. Papá ocupaba sacar un dinero para juntar un pago que tenía que dar y el señor aquí vecino le dijo que no se preocupara, que él lo fiaban de Neverman y se fue y sacó Carlos Neverman en ese tiempo y sacó un dinero y él lo vio y fue un señor muy de tiro y yo le ayudé mucho a trabajar. Se llamaba Gonzalo de Nambús Castro, vecino de aquí, conocido como Chalo. Y todos los vecinos aquí, Alfa Aurelio Chinchilla, Don Chalio Beita, Don Lucas Vargas, todos vecinos aquí para arriba, habían varios vecinos. ¿No? Eran poquitos, pero sí ya habían vecinos. Lo que no había aquí era una comunidad formada tampoco. Aquí sí no había escuela, no había pulpería, no había iglesia. Íbamos a la misa hasta Palmares, a la parroquia. La pulpería era a la salida donde repunta, era de Enrique, un señor llamado Enrique Solís. Y Esa propiedad del Paso el Bote tenía casa. tenía una casita así sencilla, una casita en madera. Sí. Ahí fue donde se fueron a vivir. Ahí fue donde llegamos a vivir. Sí, sí. ¿Eso es cerca del río? ¿Cerca del río del Paso el Bote o era más para arriba? Bueno, aquí donde estamos, es que eran tres propiedades. Ajá. Abajo pegando con el río había una propiedad y otra más a casita, donde la pusimos la playa, le decían la playa porque era llano. Ajá. Y después aquí arriba, donde era un cafetal, donde estaba la casita, era un cafetal, ya aquí. La casa estaba arriba, digamos. Sí, ya aquí arriba, ya por salir aquí a las fichas. Ya cerca, digamos, de la calle principal de aquí, bueno, de la Cabada es el Peje. Sí, sí, cerca de la calle, sí. Y Okay. aquí, Bueno, sí. estamos entonces, les recuerdo, con don Oscar Esquivel Abarca, uno de los personajes de este cantón, de esta región, que también nos cuenta su historia sobre su vida personal, su etapa de joven, específicamente en el pueblo conocido como El Jilguero, que pues también es importante acotar que hace unos años yo visité ese lugar y pues para sorpresa mía ya el lugar no existía. O sea, como población ya no existía, no había escuela, no había iglesia, no había nada, lo que había era era potrero, era una finca grande, lo que había, no, el pueblo se había desaparecido por completo. Según lo que me contestaron en ese tiempo, cuando yo consulté, fue porque los pobladores se fueron quedando, digamos, porque fueron quedando poquitos. Al final lo que hicieron fue como vender los terrenos a gente extranjera. Vendieron las fincas, entonces son personas, los extranjeros muchas veces compran un terreno grande y lo dejan que se haga montaña, porque a ellos no les interesa hacer una urbanización o hacer proyectos de ese tipo. Entonces esa comunidad ya se desapareció, ¿verdad? Y la parte donde vienen y se instalan en lo que actualmente es el Peje, que pertenece a Daniel Flores.